Hoy día entonces vamos a aprender a hacer clases en PHP, ¿ya? Por lo tanto, como les dije recién, podemos ocupar la misma estructura que hemos ocupado para hacer una aplicación HTML normal. Vamos a crear, por ejemplo, una carpeta CSS donde vamos a tener nuestro archivo CSS. Podemos crear una carpeta JS donde vamos a poner nuestros archivos JS. Además, una carpeta IMG donde pongamos las imágenes y ahí de esa forma ir estructurando un poco nuestra web, ¿ya? Pero también vamos a crear una carpeta que se va a llamar modelos, en la cual vamos a poner las clases que vamos a hacer en PHP. Por lo tanto, acá dentro de modelos vamos a crear un que dice PHP class, ¿ya? Una clase PHP. Y para seguir con la lógica que aprendimos en Java o en Java, no sé cómo se dice acá en Chile, vamos a escribir los nombres de las clases con mayúsculas, ¿ya? En PHP no obliga a seguir las buenas prácticas como es en Java, ¿ya? Pero para seguir esa misma lógica, como sabemos programar ya en Java y sabemos Java Web, vamos a seguir esa misma lógica de escribir las clases con mayúsculas. Adelante. En este caso la clase se va a llamar usuario. La típica, la legendaria clase usuario. Y le vamos a agregar y la creamos, finish. Entonces acá creo dentro de modelo la clase usuario. En clase usuario puedo crear los atributos, ¿ya? Por ejemplo, va a tener un atributo private que se va a llamar root, nombre, a paterno, a materno, después dirección y correo. Ya una cosa poca nomás. Luego nosotros aprendimos a hacer los constructores vacíos, los constructores con parámetros, los getters y los setters. ¿Ya? En este caso podemos construir podemos crear, por ejemplo, los constructores. ¿Ya? Acá podemos construir el constructor vacío, que es así, o en definitiva el constructor con parámetros. La verdad que en este caso yo no encuentro, por ahora como nuestra primera clase, no vamos a trabajar con constructores en PHP, sino que al tiro a través de los getters y los setters. No es obligación. PHP es súper abierto en el sentido de que es versátil. Pueden trabajar como ustedes quieran, pero para seguir la misma lógica de Java vamos a crear los getters y los setters también, ¿ya? Por lo tanto, insertamos getter and setters y lo seleccionamos todo y ahí tenemos todos los getters y setters creados, ¿ya? De tal forma de acceder a los atributos de esta clase a través de los getters y los setters y no directamente. Una vez que estamos creando entonces eso, vamos a agregar un usuario. Vamos a crear una función agregar. Y la función agregar lo que va a hacer en realidad, la vamos a codificar de tal forma que agregue un elemento a un array, ¿ya? Por lo tanto, esta clase va a servir obviamente de array. O sea, para aprender arrays, como le dije en la clase anterior, que la clase de hoy día vamos a ver arreglos, ¿ya? Pero vamos a ver los arreglos con un objetivo, con un propósito, que en este caso es para agregar objetos de tipo usuario, ¿ya? Pero primero vamos por partes. Enseñemos cómo son los métodos en Java, perdón, en PHP. Voy a crear un método public public function que se va a llamar ejemplo. Y le voy a pasar un texto. Entonces, ¿qué va a hacer este texto? Tan simple como va a ser un eco y va a escribir el texto que pasamos, ¿ya? Entonces, solamente con fines de demostración. Sé que algunos van a decir, oye, qué fácil, profe, ¿cómo esta cuestión es tan fácil? Y ya, solamente con fines de demostración, porque ahora vamos a setear ese código.
Entonces si nosotros queremos, por ejemplo, ejecutar este método acá en la página index.php, voy a borrar estas cosas que me estorban un poco. Lo primero que tengo que hacer dentro de la página es llamar a este usuario, o sea, en el fondo a esta clase usuario. En el fondo lo que tendríamos que hacer sería importar la clase usuario, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer un require once, quiere decir que es requerida esa clase. ¿Y cómo lo hacemos? Así, require once, o puede ser require también, pero yo prefiero require once porque el require once ocupa un poco menos de memoria, ¿ya? Entonces el require once y le damos la dirección que sería modelos y usuario. Entonces una vez que está importada, entre comillas, esta clase, podemos hacer ocupo de ella, la podemos ocupar. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se va a llamar usuario y la cual va a ser el usuario. Vamos a instanciar el objeto usuario. ¿Ya? Entonces ahora sí podemos ocupar el método, que es usuario. ¿Y cómo se llaman a los métodos? ¿Se acuerdan que en Java es con punto? Acá es con una flechita así, menos y mayor que, y seleccionamos la función que se llama ejemplo y le pasamos un texto que va a decir: hola humanos, ¿cómo están? ¿Ya? Y terminamos con punto y coma. Entonces nosotros al ejecutar esto, nos vamos a nuestro navegador. Al ejecutar esto, voy a cerrar esto, localhost, ¿cómo se llamaba clase 2? PHP. Y ahí está. Hola humanos, ¿cómo están? ¿Se dan cuenta? O sea, la semana pasada, perdón, en la clase anterior hicimos un hola mundo, pero directamente escribiendo eco hola mundo, ¿no es cierto? Ahora lo que estamos haciendo es hacer prácticamente un mismo hola mundo, pero a través de un método de una clase. ¿Ya? En resumen, entonces, creamos la clase, importamos la clase o hacemos un require, que es lo mismo, e instanciamos el objeto, instanciamos esa clase, es decir, creamos el objeto y luego ejecutamos el método a través del objeto que creamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un pequeño formulario para poder setear ese objeto. Dígame, Daniel. ¿Ah? ¿Cómo? A ver, vamos a revisarlo al tiro. ¿Hiciste un require once? ¿El champ lo tienen abierto? Ah, acuérdense del champ. Sí, acuérdense de levantar el servidor champ. Tengan arriba el servidor Apache, recuerden, o el champ o el WAMP, o directamente el AppServe. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esta página va a tener un formulario HTML, y el formulario HTML lo que va a hacer es enviar los datos a una página PHP y lo vamos a trabajar a través de la página PHP. ¿Ya? Ya, entonces, esperen un ratito. Voy a... Ya. Ya. Entonces, vamos a crear un formulario y ese formulario lo vamos a enviar a un controlador y el controlador va a verificar que los datos estén correctamente y va a llamar a un método del modelo y el modelo va a ser el que va a hacer la ejecución de agregarlo a un array. ¿Se entiende? O sea, vamos a trabajar con el método, o sea, con la metodología modelo vista controlador al pie de la letra.
tenemos la vista, de la vista mandamos los datos al controlador, el controlador verifica que los datos enviados estén escritos correctamente, los valida y una vez que los valida, los inserta a la base de datos a través del modelo. O sea, el que se encarga de insertarlo a la base de datos es el modelo. ¿Ya? Ahora, si antiguamente no le había quedado claro el modelo vista controlador, con PHP le va a quedar pero súper claro, porque es mucho más simple. Fíjense en lo siguiente. Entonces acá vamos por parte. Primero vamos a crear el formulario. Vamos a crear un formulario donde vamos a tener un método post, es decir, los vamos a pasar por debajo, y el action los vamos a llevar a una página que todavía no creo, pero la voy a crear, que se llama controladores usuario control.php. ¿Ya? Entonces acá voy a crear una página, o sea, voy a crear primero una carpeta que se va a llamar controladores. Ya. Y acá viene lo interesante. La verdad que nosotros controladores, en estricto rigor, si nosotros hablamos de un controlador, estamos hablando de una clase controladora. Pero, como estamos trabajando con PHP, le voy a enseñar de la forma más sencilla posible y después de la prueba que viene, les voy a enseñar a trabajar el modelo vista controlador con un router, ¿ya? Es decir, con un archivo que me dirija en el fondo hacia dónde van los datos, con un enrutador. Pero por ahora vamos a trabajar de una manera súper simple. Y fíjense que vamos a ir a este controlador, ya, a este archivo, pero le vamos a pasar un parámetro. Y ese parámetro va a ser una acción. Y esa acción va a ser agregar. ¿Ya? Se dan cuenta que le estoy pasando en este caso un parámetro de manera transparente, es decir, por arriba, por la URL. Mire, estoy diciendo que va a trabajar con el usuario control.php, pero voy a tener un parámetro que se llama acción y el valor de ese es agregar. Entonces voy a crear el formulario de manera normal. Creo un label. ¿Cuáles eran los parámetros? Vamos a revisar al tiro. Root, nombre, a paterno, dirección, correo. Sencillito. Entonces tengo root. Hago un salto de línea. Input type text. Name root. Voy a hacer la del vago. Acá entre medio, ¿verdad? Tengo que poner un BR. Nombre. Input type text también. Nombre. Vamos a ver cómo me está quedando para que vaya bien esta root nombre. Le voy a poner un título de H2, es formulario de registro. A ver cómo está quedando. Ya al body le voy a poner un CSS. Font family, Arial, para que se vea un poco más diferente. Ya, ahora sí. BR, entonces tenemos. Ya. Apellido paterno, apellido materno. ¿Qué más era? Dirección, correo. Ya. Apellido paterno. Ah, y acá me condoreé. Nombre. A paterno. A materno. Este es apellido materno. Dirección. Dirección y correo.
A este, en vez de type text, le voy a poner acá email, que tiene su propio validador, ¿ya? Y este es el correo electrónico. Vamos a ver cómo está quedando. Ya, perfecto. Vamos a ver si son todos los atributos que tengo. Root, nombre, paterno, materno, dirección, correo. Correcto. Ya. Y hago mi botoncito, que va a ser un submit, o sea, el que envía todo esto, y va a decir agregar. Ya. Vamos a ver qué tal. Ahí está el botón. Le vamos a hacer otro BR más porque está muy junto. Ya. Ahí está el formulario. Qué bonito para los niños, ya. Entonces ahora, fíjense que controladores, usuario control.php, agregar. Por lo tanto, vamos a crearlo. Ya creamos la carpeta controladores, entonces acá adentro vamos a crear un PHP file, un archivo PHP nomás, que no sea clase, y le vamos a poner usuario control. Y acá tenemos que recibir entonces un parámetro, y ese parámetro... Hola, adelante. Y ese parámetro va a ser, en el fondo, el que me va a distinguir cuál es la opción. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Fíjense acá, en el form, le estamos pasando un parámetro que se llama acción. Por lo tanto, acá vamos a utilizar, en el usuario control, vamos a utilizar un switch. ¿Ya? Puede ser un switch o puede ser un if. Da lo mismo. En este caso yo voy a hacer un switch. Ya. Acá tenemos el switch. Y la variable que vamos a leer va a ser un request acción. Ya. La pregunta del millón, para ver si se acuerdan. En Java Web, ¿cómo era que recibía los parámetros de un formulario? ¿Con qué comando? ¿Cuánto? Get parameter, exacto, muy bien, Patricio. Con el get parameter, ¿no es cierto? Get parameter, recibíamos los parámetros, valga la redundancia, que los mandaba desde un formulario hasta una página JSP. Ya. Acá lo recibimos con el signo peso _ request. Ya. Pero en pero en PHP también podemos hacer una diferencia. Podemos hacer una diferencia entre recibir los parámetros como get o como post. Por ejemplo, si veo el formulario, acá el formulario yo estoy pasando esto como post. Por lo tanto acá, esto lo podría recibir así, fíjense, post. Y quiere decir que solamente voy a leer las variables post que se llaman acción. ¿Ya? Obviamente si está post, ¿cuál más debería estar? Get. Quiere decir que solamente voy a leer los parámetros get, es decir, los parámetros que vienen por URL. Pero el request, ¿qué hace? El request pesca todo, pesca los que vengan por get o por post. En este caso, como acción, pongan atención, pregunta de prueba. En este caso, según el formulario, la variable acción, el parámetro acción, ¿está viajando como post o como get? Lo que está seleccionado, el parámetro acción, ¿cómo está viajando? ¿Como post o como get? Como get. Muy bien Daniel, muy bien Víctor. Está viajando como get. El contenido, todos estos inputs son los que están viajando como post. Pero acá estoy mandando un parámetro por URL, quiere decir que va a viajar como get. ¿Ya? Ya. Entonces acá tengo esto y digo que cuando la variable que estoy pasando como get, o sea por URL, sea igual a agregar, entonces voy a hacer una prueba, voy a dejar un eco, un mensaje, que voy a decir
Acá se debe codificar lo recibido desde el formulario. Así. ¿Ya? Voy a quitar ese espacio que me gusta que sea un código prolijo. Vamos a revisar. Vamos a actualizar y ponemos root, tanto, nombre, tanto, la, apellido, bla, arroba, hola.com. Ya. Agregar. Acá se debe codificar lo recibido del formulario. ¿Ven? Es decir, que estamos entrando a esto. Ya, acá entonces viene lo entretenido. Y lo entretenido es que vamos a recibir todos los parámetros, los vamos a tratar según las condiciones, según los requerimientos que nos haya pedido el cliente o los requerimientos que nosotros sepamos que van a ser más seguros, para tratar todos los datos que nos están enviando desde el formulario. Por lo tanto, de acá tenemos el formulario, este input, que es un input text, va a viajar con el nombre root. Este va a viajar con el nombre, y este va a viajar con el nombre a paterno, y este va a viajar como a materno, el otro va a viajar como dirección, y este va a viajar como correo. Es decir, por ejemplo, si yo quiero recibir el root, lo recibo con el post o con el get. Post. Muy bien, Daniel. ¿Por qué? Porque el formulario lo tengo con el método post. Entonces lo recibo así. Post. Y acá le doy el nombre que era root, ¿no es cierto? A ver, voy a hacer un echo root. Echo root. Echo root. Vamos a ver si... ¿Qué tal? Agregar. Y ahí está. Correcto. El root que puse. Obviamente puse una tontera. Voy a poner en 111-1. Y ahí está, me está mostrando el root. O sea, lo está recibiendo correctamente. Pero recuerden que si tienen la confusión porque tienen muchos parámetros después de que estén viajando, no se preocupen, pueden recuperarlo con el request, el cual recupera ambos, tanto los post como los get. ¿Ya? ¿Ves? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el request puedes pasarles parámetros que van a viajar ocultos, pero el usuario puede ponerlos arriba intencionalmente en la URL y puede ser una forma de vulnerabilidad, ¿no? Puede encontrar alguna vulnerabilidad. Ya. Entonces, capturamos el request, vamos a capturar el nombre, perdón, el root, ahora capturamos el nombre, después el a paterno, después el a materno, después el domicilio y después el correo. Nombre, a paterno, a materno, domicilio le puse, domicilio y domicilio se llama, dirección, estoy puro web, dirección y correo. Alt Shift F para ordenar el código. Ya lo recibo, entonces ahora obviamente acá puedo filtrar, pues si request, o sea, si la dirección está vacío, entonces que no ponga nada. Ya. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a ejecutar el método usuario. Vamos a crear una variable u que va a ser un usuario. Y acá vamos a setear set root igual a root. Ah, qué bonito para los niños. Set nombre, set a paterno, set a materno, set dirección, set correo. Obviamente acá cambia nombre
a paterno, a materno, dirección y correo. Y vamos a agregar. ¿Y cuál vendría a ser el método de agregar? El de la clase usuario. Por lo tanto, si vamos a ocupar en esta página la clase usuario, ¿qué deberíamos hacer acá? Deberíamos importarla, ¿no es cierto? ¿Y cómo se importa? Con un require. Require once. Y le damos la dirección donde está. Modelos. Perdón, ¿verdad que estamos? Tenemos que ir a la carpeta modelo, o sea, retroceder una e ir a usuarios y ahí está. Y ahora agregar. Pero todavía no definimos el método agregar, pues tenemos que definirlo. Vamos a usuario y vamos a definir acá el método agregar. Public function agregar. Listo. Ya. Entonces, sí, por supuesto. Ahí está el controlador. Ya. En el método agregar vamos a hacer una pequeña prueba, pongan atención, para corroborar que estamos leyendo bien, ya que justamente lo que acabamos de setear, esta clase lo está leyendo bien. Por lo tanto, vamos a hacer un echo y vamos a poner un this punto, o sea, this nombre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Cuando ejecutemos el método agregar, debería imprimir el nombre que seteé acá, que estoy traspasando. Vamos a revisar el tiro. Agregar. Ya. Vamos a ejecutar. Vamos a la página anterior. Y como estoy pidiendo el nombre, voy a escribirlo bien bonito. Alberto. Entonces pongo en agregar y... Correcto. Está recibiendo bien el dato. Está recibiendo bien el parámetro. Por lo tanto, acá quiere decir que, fíjense, si nombre es el atributo de usuario, cuando yo llamo a this, ¿qué es en realidad? Si nombre es un atributo de la clase usuario, entonces, ¿qué vendría a ser this? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Perdón, el qué? El constructor, por ahí va. El this, ¿qué es? Es el objeto usuario. El objeto usuario es this. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, pongan atención. Vamos a crear un array. ¿Ya? Un array. Perdón. Un array que se va a llamar lista. Y el array, así de simple. Array. ¿Eso es un array? Miren qué bonito. Qué bonito para los niños. ¿Ya? Pero antes de eso vamos a comprobar que justamente this es el objeto. Para eso
en vez de hacer un echo this, porque no voy a mostrar nada, vamos a hacer un var dump. Var dump. Memorícense, o sea, guarden eso, anótenlo, el var dump, y le vamos a pasar el this. El var dump me sirve para poder mostrar objetos o arreglos, ¿ya? Completos, pero obviamente me lo muestra como si fuese un string. No me sirve para imprimirlo, pero sí no me sirve para trabajarlo, pero sí para poder descubrir si es que qué es lo que contiene el objeto en el momento cuando te estoy programando. Vamos a ver, miren, var-dump this. Vamos a ver qué nos dice. Vamos para acá, ejecutamos y ¡pam! Fíjense, mire, fíjense lo que nos está mostrando. Dicen que es un objeto de tipo usuario, donde tiene una variable root, un atributo root, usuario, y que es 111-1. Tiene un atributo nombre que pertenece a usuario de tipo private y contiene Alberto. O sea, el atributo contiene Alberto. Y esto es dato, información que me sirve más. Y así con cada uno de los atributos me los va marcando. Ustedes se preguntan, oye, pero qué complejo entenderlo. Sí, hasta el momento, porque todavía no se familiarizan con los arrays. ¿Ya? Por lo tanto, como les dije, la clase de hoy, el objetivo es aprender a arrays. Y de pasadita aprendimos clase, ¿no es cierto? Un poco de clase y método. Por lo tanto, ahora vamos acá y les voy a enseñar los tipos de array que tenemos acá. Por ejemplo, cuando vamos a crear una lista y creamos el array así. Pero tenemos array que son de tipo asociativo, los cuales tienen un identificador. Yo les comenté que PHP con los arrays es lo mejor de lo mejor. Y es así realmente, porque tenemos una posibilidad inmensa, una versatilidad tremenda para poder trabajar con array. Por ejemplo, podemos hacer un array de esta forma, array, y le entregamos un nombre de listas, por ejemplo, o sea, de cosas como Pedro, Juan, Diego, Hugo, y en fin. Entonces, si queremos después mostrar eso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mostrarlo solamente. Todavía no lo vamos a imprimir como corresponde. Hacemos un var-dump lista. Ah, secreto. Si quieren imprimir el var-dump lista con un preformato automático de que trae HTML5, acá HTML5 tiene un tag que se llama pre. Vamos a verlo al tiro. Echo pre. Y acá terminamos con echo pre así. Entonces ahora el array que va a mostrar, lo va a mostrar un poco más ordenado de lo que vimos recién. Y un poco más simple. Vamos a revisar. Agregar. Y ahí está. Ahí está un poco más bonito, ¿no es cierto? Más bonito para los niños, correcto. Ya. Fíjense. Dice un array que tiene 4 elementos. En la posición 0 está Pedro. Pedro tiene 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? En la posición 1 está el valor Juan. Juan tiene 4 caracteres. Y es de tipo string. ¿Se dan cuenta? El var-dump me está mostrando toda esa información. La información que contiene ese array. Obviamente, si nosotros queremos listarlo como corresponde, como sabemos listarlo, como aprendimos en Java, lo vamos a listar con un for o con un for each. ¿Ya? Vamos a listarlo con un for para que sepamos cómo hacerlo. Entonces, después de esto, vamos a listarlo con un for. Hacemos un for. ¿Ah? ¿Subir? Ah, ya, perdón. Chucha. ¿Ahí? Ya. Vamos a hacer un for con un i que va desde 0 hasta que sea menor que
count lista. ¿Se acuerda que en Java hacíamos, en este caso, lista.size cuando era un array list? Lista.size. Acá, o cuando trabajábamos en Java con arreglos primitivos, hacíamos con java.length, ¿no es cierto? Ya. Y aumentamos y más. Ya. Entonces, para imprimir, echo lista en la posición i. Y obviamente le vamos a hacer un br. No se olviden que para concatenar es punto. Le hacemos un br para que imprima la lista bonito. Vamos a ver. Vamos acá, actualizamos. Sí, envía nomás. Y ahí está, Pedro, Juan, Diego. Así es como lo trabajamos, ¿no es cierto? Acá, como lo muestra el Bardom. El Bardom nos sirve a los programadores para cuando queramos analizar qué es lo que nos está entregando un objeto, podemos ver el contenido del objeto para saber cuáles son las variables que nos está entregando, ¿ya? Y obviamente si ustedes quieren transformar después un objeto a un array, es lo más papa del mundo. Es un casting simple. Ya. Sigamos. Entonces, nosotros tenemos eso, que este es un array, el array más simple del mundo. Pero, y podemos combinar, por ejemplo, y si acá pongo un número. ¿Se acuerdan que cuando creaba un array list en Java tenía que darle un valor específico de cuáles son los tipos de datos que voy a recibir en ese array list? Acá puedo mezclar todo. Fíjense. Y el número. Y lo reconoce automáticamente como un INT. Puedo pasar un booleano. Sí, a ver, veamos. Correcto, un bool true y me lo escribe como 1, como lo vimos en las clases pasadas. Qué bonito para los niños. Ya. ¿Qué más? Ya. Esto es el array más simple de la vida. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esto lo voy a dejar. Pero tenemos otro tipo de array, que es ponerle claves, ponerle case. Sí, fíjense. Por ejemplo, le voy a poner una clave que se va a llamar nombre y la cual va a contener Pedro. Una clave que se va a llamar apaterno y el valor va a ser Espinosa. Una clave que le va a poner estado y el valor va a ser a punto de aprobar. Ya. Entonces vamos a mostrarlo primero sin el for. ¿Cómo lo muestra el Bardom? Vamos a ver. Ahí está. Fíjense, analicémoslo. Array tiene tres elementos. Uno que se llama nombre y contiene el valor Pedro. Otro que se llama apaterno y contiene el valor Espinosa. Otro que se llama estado y tiene el valor a punto de aprobar. Aprobar. De aprobar. Aprobar. ¿Ya? ¿En la dirección, profe? ¿Ah? En la dirección si quiere poner Le puedo poner también dirección. número y no. ¿Ah? ¿Quiere poner número y string? Como una dirección. Como clave. Ah. Ya, sigamos. Entonces ahora vamos a verlo con el for. Lo habíamos borrado, vamos a ver con el for. ¿Qué irá a imprimir acá? A ver.
Veamos. Oh, no imprime nada. ¿Y por qué no imprime nada? En chino. ¿Por qué no imprime nada? Porque tiene 3 elementos. Pero no están enumerados por número porque le puse clave. Le puse clave. Y no están enumerados ahora del 0 hasta el final, hasta, en este caso, hasta 2. No está enumerado del 0 al 2. Hay que llamarlo por la clave. ¿Y cómo lo llamamos por la clave? Entonces el for acá se nos quedó corto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver con el for each. A ver, ¿nos servirá el for each? Vamos a hacer un for each. Claro que sí. Y pasamos lista como L, por ejemplo. Entonces ahora hacemos un echo L. A ver, ¿funcionará? Exacto, ahora sí. Pero obviamente tenemos que darle un BR que es un salto de línea. Ahí está. Pedro Espinosa, punto de aprobar. Profe, calma, hecho, profe. Pero ¿cómo? ¿Y la clave? ¿Cómo sé cuál es la clave? ¿Cómo imprimo la clave? Ah, fácil, po. Digo entonces acá, le pongo clave, por ejemplo, y así. Solamente con poner esa nomenclatura. Entonces ahora pongo echo, imprimo la clave y concateno así, 2 puntos, y vamos a ver lo que sale. ¡Oh! Ahora sí, profe. Ahora estoy imprimiendo la clave. Profe, ¿puede volver a mostrarlo? ¿Da? Ah, PHP Array es lo que mejor maneja. Recuerden que PHP es una de las comunidades más grandes del mundo. Y hoy en día hay un montón de framework para PHP. Ya, entonces ustedes se preguntarán, profe, pero calma, está haciendo trampa. Ahí lo que está haciendo usted, en el fondo, solamente es agregar elementos, pero lo está escribiendo. ¿Y cómo lo agrego? No sé, si hay un array creado, ¿cómo agrego elementos a ese array? Porque se acuerdan que en Java teníamos el método add, que era de array list, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el array list se llamaba lista.add, y entre paréntesis poníamos lo que queríamos agregar. ¿Existe eso acá? Sí, también, pero se llama add, se llama push. ¿Ya? Y en este caso tenemos ese nombre, entonces ahora vamos a agregar, por ejemplo, vamos a hacer un array push, y a lista le vamos a agregar un nuevo elemento que se va a llamar dirección, y va a tener la clave que se va a llamar Avenida Siempre Viva 123. Obviamente esto que le estoy pasando es un array, ¿ya? Y fíjense lo que va a pasar, miren. Pero antes lo voy a hacer simple primero, ya. Vamos a agregar un nuevo elemento, y ese elemento va a ser hola. Una palabra. ¿Ya? Una palabra, hola. De ahí le voy a enseñar cómo pasar un array asociativo. Ejecutamos. Ya.
Y fíjense lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando lo estoy agregando, fíjense que lo estoy pasando sin clave. Po. Fíjense que el hola está pero sin clave, es un elemento guacho nomás que estoy pasando, que estoy agregando la array. No le estoy entregando ninguna clave asociativa. Por lo tanto va a imprimir como corresponde. Fíjense que ahí en el último me lo marca como 0. La clave 0, que es la clave automática, que es cuando sí, no le defino ninguna clave, me va a poner como clave a partir de 0 hacia adelante. Y si agrego otro elemento más, ¿con qué clave me lo va a agregar? Jorge. Si agrego otro elemento más, recién agregué hola y me lo agregó con la clave 0. Si agrego otro elemento más, ¿con qué clave lo va a agregar? Con la clave 1. Muy bien, Peter. Y si agrego otro más, ¿con qué clave? Y así sucesivamente. ¿No es cierto? Exacto. Por lo tanto, ahora vamos, ya estamos en la hora. Hoy se me hizo súper corta esta hora. A ver, ¿qué pasa entonces si quiero agregar una clave? Por ejemplo, quiero agregar dirección. Pero mire, fíjense que lo hago y, oye, pero profe, no pasa nada, ¿cuál es el problema? Y yo digo, a ver, lo voy a poner así. Perdón. Así, tampoco, pero profe, ¿qué onda? ¿Cómo es la cosa? Y si le pongo un array, ¿qué pasa ahí? Va a ser 0. Está agregando el otro, ¿no? Estoy agregando, pero estoy agregando. A ver, antes de decir cualquier cosa, veámoslo, a ver. ¡Oh! Profe, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó acá? Agregué un array dentro de un array. 0. Ya. Por lo tanto, la tarea, antes de decirle la tarea, obviamente, le voy a presentar una página que se llama PHP Manual. No. phpmanual.net. Perdón, es php.net. php.net manual. Y ahí está en español. Acá ustedes pueden buscar todo sobre array o sobre cualquier. Esta es la API de PHP. La API oficial. ¿Ya? Significa que acá ustedes pueden buscar todos los métodos, los comandos de PHP que ustedes con los que pueden trabajar. Por ejemplo, voy a poner array. Y ahí está array. Y fíjense, crea un array, como el array, los array de tipo asociativo. Ya, qué bonito para los niños. Miren qué bonito cómo trabajan los array. Entonces, lo que van a traer de tarea para la próxima clase es eso, cómo agregar el array, un elemento a ese array, pero con una clave, o sea, que sea de tipo asociativo. ¿Ya? No es, si lo buscan en PHP, no se van a demorar más de 20 minutos. Es algo sencillo, pero necesito que se acostumbren a esa página, a esta página, porque es la página que les va a servir para poder ser expertos en PHP. ¿Ya? Ya. Nos vemos. Cualquier cosa ya saben cómo ubicarme. Adiós.